Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas. Aquí estamos un día más, un día menos, en el rincón del balón, rincón del partido, como ustedes lo quieran llamar, un día más. Hoy venimos a hacer un vídeo un tanto peculiar. No he hecho ningún vídeo aún analizando algún club de fútbol, sinceramente, y creo que ya va siendo hora. Vamos a hablar hoy de un club que los últimos 12, 13 años más o menos no ha estado muy bien. Creo que es un club que es muy legendario en Inglaterra, para mí el segundo mejor equipo de Inglaterra. Un crack, un crack. Un equipo totalmente que ha tenido jugadores buenísimos como Wayne Rooney, Nani, Schweinsteiger, Cristiano Ronaldo, Van der Sar, Scholes, ha tenido jugadorazos prácticamente y como ya habéis deducido por los nombres de los jugadores que os he dicho, es el Manchester United. Hoy vamos a hablar del declive que tuvo el Manchester United a partir de la salida de Sir Alex Ferguson, su entrenador irlandés. Hoy me parece que es irlandés, no lo sé, no lo sé, no. Esperar, chicos, que voy a buscar de dónde era Ferguson. Porque ahora me ha entrado una curiosidad. Me ha entrado bastante curiosidad de saber dónde es. Vale, no es ni irlandés ni inglés, es escocés. No sé por qué deducía que era de Irlanda, pero bueno. Vamos a hablar del declive del Manchester United que tuvo estos últimos 13 años. Ha estado lleno de altibajos. Desde la salida de Sir Alex Ferguson en 2013, el Manchester United ha vivido una etapa un poco de crisis a nivel club que contrasta también con su glorioso pasado porque de ver un United que lo ganaba todo hace unos años a ver un United que ahora mismo no gana nada, ni tampoco gana partidos. Pues este periodo también ha estado marcado por decisiones bastante cuestionables por el club, inversiones también millonarias, sin resultados y una pérdida de identidad futbolística donde el club se ha quedado estancado. Yo creo que el club no ha podido con la presión de, de aficionados, de cubrir la baja de Ferguson, que fue uno de los... Para mí es el tercer mejor entrenador que ha habido este siglo y es un crack, básicamente. La salida de Ferguson dejó un vacío bastante de liderazgo, un vacío bastante de autoridad. La retirada de Ferguson dejó un vacío enorme en el club y su sucesor, David Moyes, no logró mantener el nivel competitivo. Y desde entonces el equipo ha pasado por varios entrenadores, incluyendo Louis Van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar y demás. El último fue Eric Ten Hag, que ahora está Rubén Amorín, que vino del Sporting. Pero Eric Ten Hag tampoco. Hubo una temporada que parecía que sí, porque quedaron terceros en liga, pero no. Cada uno tuvo su estilo de juego, pero ninguno logró devolver al United de lo que fue a lo que es ahora. Nunca pudieron resucitarlo a la cima de la Premier, como hizo tantos años, tantos años. Lo mismo le está pasando al Chelsea, lo que el Chelsea está empezando a remontar. Después tuvieron también muchas inversiones millonarias. Desde el 2013 ha gastado el club más de mil, me parece que 1.400 millones de euros, no, de libras, perdón, me parece. No, de euros. Me parece que sí, en fichajes, pero muchos de ellos, la verdad es que no han cumplido las expectativas, como jugadores como Ángel Di María, que llegó me parece en la temporada 2016 para recuperar al United. Alexis Sánchez, que venía del Arsenal. No, mentira.
No me acuerdo bien si venía del Barça o del Arsenal. O en el Arsenal llegó más tarde. El más reciente fue Casemiro, de venir de ganar la Champions en 2022 con el Real Madrid a no hacer nada en el United. Mason Mount también, un Mason Mount que yo creo que fue un error ficharlo porque ya estaba en decadencia en el Chelsea y creo que no tuvo bastante continuidad en el club Diablo. Eh, este despilfarro ha generado bastantes frustraciones entre los aficionados y han puesto en duda la estrategia de fichajes del club y cuestionan mucho el nivel de trabajo de la directiva a nivel de jugadores, etc. Yo sinceramente pienso que la directiva del United tendría que pensar en qué pueden cambiar del club y en qué se pueden centrar. Porque yo aparte, si han habido tantos senadores que no han podido hacer nada, aparte del entrenador, yo creo que también es culpa de los jugadores, de la mentalidad del United. Es lo que le pasaba al Barcelona estos últimos años, que no se lo creía, no eran fuertes mentalmente. Y al fin y al cabo es eso en el fútbol. Por muy bueno que sea, si no estás bien condicionalmente, mentalmente también, te puede jugar una mala pasada en un partido. Y esto trae una cadena de sucesos llenos de infortunios, de partidos tras partidos, perdiendo, goleadas, etc. Después los problemas estructurales y la falta de identidad, que el Manchester United ha perdido su identidad futbolística. La falta también de un proyecto claro y la constante rotación de entrenadores que han impedido al equipo que encuentren también su estabilidad. Y además el estado de Old Trafford con problemas como goteras y ratas en los palcos reflejan también el deterioro del club en estos niveles. El estadio no está muy bien y creo que tendrían que invertir en mejorarlo. Después hubieron bastantes temporadas decepcionantes. El club ha tenido temporadas en el olvido como la del 2023-2024 donde terminó octavo en Premier, una de sus peores posiciones en los últimos 30 años, pero la peor de todas es esta que va decimotercero, mm, que nunca habíamos visto tan mal al United. Y además ha acumulado récords negativos como la mayor cantidad de derrotas en una temporada y la peor defensa de la Premier. Y lo peor de todo es que estos últimos años ha acabado siendo la sombra del Manchester City. También durante este periodo el Manchester City ha emergido como un equipo dominante, un equipo imbatible que no ha podido parar ni el Liverpool ni nadie. Ha ganado múltiples títulos, dejando al United en segundo plano. Y esto ha intensificado la presión a los Red Devils para recuperar su lugar en el club de élite. Pero creo que no. Actualmente están muy lejos de llegar al nivel del Manchester City. Yo creo, es que no os preguntáis vosotros qué sigue ahora para el United, qué llega más allá para el United, nadie lo sabe. A pesar de los problemas del club, siguen siendo uno de los grandes del mundo, pero aún así con esa base, por muy grande que sea, si actualmente no estás bien, si el otro día el Newcastle te metió 4, no estás bien, no estás bien. Un 4-0 del Crystal Palace, perdió también contra el Nottingham Forest, el Leicester. Los aficionados están ya significativamente hartos. No creo que encuentren un proyecto sólido en el United y creo que tendrían que ponerse todos sentados en hablar la directiva de lo que tienen que hacer bien con el club y tomar medidas rápidamente, porque si no el club va a acabar en decadencia y dentro de unos años desaparecerá. Los jugadores que venían de jugar muy buenos a bajar de nivel. Uno es Ángel Di María, el argentino llegó en 2014, ¿vale? Procedente del Real Madrid, como uno de los fichajes más caros de la historia del club. Pero nunca logró adaptarse. El estilo de juego, ni la presión de la Premier, su paso en el United fue bastante breve y decepcionante, dejando bastantes sensaciones de oportunidades perdidas que podría haber generado más, yo creo. También fue la falta de planificación del equipo. Creo que por aquel momento estaba José Mourinho
No sé si estaba en el Chelsea en ese momento o en el United. Después Alexis Sánchez, el chileno, fue fichado con grandes expectativas en el 2018, pero su rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado. De lo que cobraba y el bajo impacto en el campo se convirtió en un símbolo de problemas para el club en fichajes. Ahí ya es cuando el club se empezó a dar cuenta de la decadencia en fichajes y en nivel de equipo. Uno fue, uno muy infravalorado que o sea, no valió lo que le pagaron, pero sí que estaba un poco infravalorado. Aunque llegó como el defensa más caro, Harry Maguire fue el jugador por el defensa que pagó más United por su desempeño inconscientemente. Ha sido criticado por errores defensivos y por no estar a la altura de expectativas como capitán del equipo. Pero ya lo digo, venía de un Hull City de primera división junto a Robertson y yo no lo hubiera fichado tan pronto. Yo lo hubiera dejado y a ver cómo seguía evolucionando. Después, Paul Pogba, el francés de la cantera del United, que se fue a la Juventus, y el francés volvió en 2016 con un fichaje récord. Eso fue brutal. Yo creo que Paul Pogba no era lo que... No sé sinceramente lo que pasó. Tuvieron partes muy buenas Paul Pogba y otras partes muy malas. Se focalizó en el United por ser un jugador muy irregular, pero su etapa estuvo marcada por bastantes altibajos, lesiones, conflictos internos, peleas, y aunque mostró también destellos de calidad, buenos regates, buen tiro, personalidad en el campo, el equipo no lo consiguió ver de una manera constante su nivel y tuvieron que acabar mal vendiéndolo por 20 millones a la Juventus. De los 120 que se gastaron solo pudieron recuperar 20 y esos 100 se perdieron. Después, Romelu Lukaku, un delantero belga que tuvo una etapa muy muy irregular en el United. Sí que estuvo muy poco en el United, estuvo 2 temporadas, entre la 17 hasta la 19. Y aunque marcó bastantes goles, su estilo de juego no acabó encajando bien con el equipo y terminó vendiéndose por el Inter de Milán, donde ahí ya con Lautaro Martínez hicieron grandes cosas. Yo quería hablar más personalmente de Paul Pogba, porque me parece un jugador que era muy muy bueno, pero no supieron sacarle el jugo el United. Pogba tuvo un impacto bastante significativo en el United, tanto bastante como positivo, también como negativo, durante la segunda etapa en el United entre el 2016 y 2022. Tuvo aspectos positivos como calidad individual. Pogba mostró destellos de su talento y especialmente su capacidad para controlar el mediocampo, realizar pases precisos y marcar goles potentes e importantes. Siempre destacaba en los momentos importantes, fue muy clave en la victoria de la Europa League en 2017 bajo las órdenes de José Mourinho. Y también tuvo una presencia mediática. Su fichaje récord y su personalidad, carisma y atrajeron la atención global hacia el club, lo que verdaderamente ayudó al United un poco de relevancia en el panorama de internacional, hablando de Champions, UEFA, Europa League, etc. Los aspectos negativos que fue un poco de inconsistencia. Aunque a veces sí que tenía momentos buenos, su rendimiento bastante fue un poco irregular, un poco que no sabías cómo iba a hacer ese partido, un poco extraños. Después sí que lo hacía muy bien en la selección, pero aquí en muchos partidos importantes no logró ser líder del equipo y cuando se necesitaba en el medio campo muchas veces no aparecía. Sí que apareció en momentos importantes, pero partidos convencionales no. Pongamos que un partido de la jornada 33 de la Premier no aparecía mucho. Después tuvieron bastantes conflictos internos
Pogba estuvo también involucrado en disputas públicas con los entrenadores como José Mourinho, lo que generó bastante tensión en el vestuario y un ambiente frío que no va bien eso para el club. Tuvo bastantes lesiones frecuentes donde lo limitaron en su tiempo en el campo, lo que dificultó también que tuviera un sostenibilidad en el club, que tuviera un puesto fijo, porque al ser un jugador que se lesionaba mucho, tenías que tener previsto un recambio. Esto es como una rueda que se te pincha, siempre tienes que tener un recambio. Y Pogba, al lesionarse mucho, tenían que buscar a alguien, un buen recambio que pudiera dar la talla como Pogba para ocupar su hueco. También la falta de adaptación en el club, a pesar de su talento, Pogba nunca pareció encajar completamente en el estilo de juego del United. Lo que bastante lo llevó a críticas, compromisos sobre actitud y tal, críticas porque no se comprometía en el club, porque llegaba tarde a los entrenamientos, porque salía de fiesta, porque no respetaba a su rival, porque me recuerda mucho a Balotelli, Pogba. Me recuerda bastante a Balotelli. En resumen, Pogba fue un jugador polarizante para el Manchester United y aunque tenía el potencial para ser un líder en el equipo, sus circunstancias y su propia constancia impidieron que alcanzara el nivel tan alto que llegó en el United. Casi gana una final de Champions, la del 2015, que eso nunca se llegó a hablar. Paul Pogba tuvo bastantes partidos destacados en el United. En este partido contra el Ajax de la final de la UEFA Europa League 2017, cuando Pogba marcó el gol en el descuento, ayudando al United a ganar por 2-0 y conquistar el título. También la remontada contra el Manchester City en 2018, en un partido de Premier en el que el United también iba perdiendo 2-0 en el descanso y Pogba lideró la remontada, que marcó un doblete logrando empatar el partido y terminaron ganando, que en este partido fue también emblemático porque se estaban jugando la Premier. La victoria contra el Chelsea en la FA Cup de 2019, cuando Pogba tuvo un papel crucial en esta victoria marcando un gol y asistencia en otro. Su actuación fue bastante fundamental para el United cuando avanzara el torneo y tal. Es lo que digo, Pogba siempre aparece en los momentos importantes, pero lo que pasa es que en los partidos convencionales no aparecía, no llegaba a resaltar como los demás. Bueno, sinceramente para mí ninguno resaltaba, me parecían bastante parados todos. Nada, vamos a hablar de las mayores goleadas del United, pero no que el United ha recibido, el United ha hecho a los demás equipos. El Manchester United tiene como goleada en 2021 9-0 al Southampton. Este partido logró el mayor récord de goleadas de la Premier League. Tienen el récord a mayor goleada de la Premier League con un 9-0, que pronto se dice. Que ese 9-0 lo protagonizó el entrenador Ole Gunnar Solskjaer. Estuvo en la temporada 2021 hasta que se fue y llegó Erik ten Hag, procedente del Ajax. Después la remontada contra el PSG en la Champions 2019, que el United logró una remontada histórica en los octavos de final venciendo 3-1 en París. Después de haber perdido 2-0 el partido de ida, Marcus Rashford, que ahí era una joven promesa, el delantero centro inglés, acabó marcando el gol decisivo en los últimos minutos. Me gustaría también un día hablar de Marcus Rashford y tal. No lo he acreditado como un fichaje así tal, que diera tal, porque sinceramente Marcus Rashford, aunque tuvo decadencia en el club, no ficharon. Marcus Rashford proviene de la cantera del Manchester United, entonces por eso no lo he puesto en jugadores que hicieron declive tras su traspaso. Y Pogba, mucha gente me dirá que también, pero claro, Pogba lo ficharon después del United, después de la Juventus, en 2016.
Después la victoria contra el Manchester City, como he dicho antes, remontaron 3-2, un partido bastante emocionante donde resultó Pogba marcar un doblete y ser el líder indiscutible de ese partido. Supongo que también fue el MVP, impresionante. Después la final de la UEFA Europa League, como he dicho antes, contra el Ajax, que quedaron 2-0. Paul Pogba marcó un gol y hizo una asistencia y con este título el Manchester United intentó recomponerse. A ver si este año ganan la UEFA Europa League. Yo creo que remontarán el 2-2 contra el Olympique de Lyon y a mí sinceramente, personalmente, a mí me gustaría que el United volviera a ganar una Europa League porque es un club grande que yo creo que sinceramente se merece otra vez volver a puestos europeos y ganar títulos en Europa. Ya estoy harto de que mucha gente menosprecia al United por día de hoy, hablar de que no es que le marcan esto, es que os centráis en el presente, pero no miráis el pasado. El pasado del United es gloria pura. Es gloria pura. A mí, sinceramente, el United me parece el segundo más grande de Inglaterra y no muy lejos del Liverpool. Lo que pasa que el Liverpool yo lo veo mejor al ganar 6 Champions, ganar más Premiers. No, mentira, perdón. Ganó más Premiers el United. Ya que el United tiene también 3 Champions importantes. Por eso digo que el United me gustaría que volviera a ganar. La victoria contra el Arsenal en la FA Cup de 2015, donde un joven brilló en este partido, marcando 2 goles y mostrando bastante potencial como futura estrella, que fue Marcus Rashford. Un partido bastante impresionante. Y en estos partidos, bueno, pues refleja cómo ha ido evolucionando el United y todo eso. Y bueno, y me gustaría dar como último mi conclusión de el United en sí. Eh, yo creo que el United, en conclusión, estos últimos 12-13 años ha sido un periodo marcado por desafíos bastante constantes, tras la salida de Alex Ferguson en 2013 hasta problemas estructurales y de decisiones de fichajes también que han sido bastante erradas y una pérdida de identidad futbolística. Y aunque han tenido bastante momentos memorables, como las remontadas épicas, títulos de Europa League en 2017, el equipo ha luchado por recuperar constancia y también excelencia, y a la vez se caracterizó por algunas veces tener personalidad en el campo. Los jugadores emblemáticos de esta etapa fueron Pogba, Di María, Harry Maguire, que no hicieron tan bien, pero resaltaron mucho. También Marcus Rashford. Tantas esperanzas como los fracasos del club, mientras que el ascenso a los rivales como el Manchester City también han sido intensificados y la presión sobre los Red Devils. Sin embargo, el Manchester United sigue siendo una etapa de la institución global, con la base de aficionados y apasionados que creo que les gustaría reconstruir otra vez el legado del club y recordar a los demás quién es el United y por qué no hay que dejarlo fuera de muchos debates y demás. Yo creo que la pregunta clave de este episodio del podcast del United, bueno, más que un podcast es analizando un club, pero ¿qué se necesita al United para volver a ser un gigante de la Premier? O sea, ¿es cuestión de proyecto sólido, cambios estructurales o simplemente es el tiempo de que el club se tiene que adaptar a estilos de juego o a que el tiempo diga? Porque yo es la pregunta que tengo. Ahí ya me la responden ustedes en comentarios y me dicen. Pues bueno, aquí estuvo su amigo, el rincón del balón, el rincón del partido, el rincón del fútbol, como ustedes lo quieran llamar. Un abrazo y un saludo muy grande y nos vemos pronto. Chao, chao.